Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más nos invitamos a su casa. Un nuevo programa de Vidas con Luz, un nuevo testimonio. Voy a intentar decir bien el nombre de nuestro invitado. Buenas noches. Buenas noches. Mansueto Nsi Owono Okomo. Owono Okomo. Owono Okomo. Muy bien. Guineano, de República de Guinea Ecuatorial. Y que estás en Murcia, ¿5 años? Sí. 5 años en Murcia con tu familia numerosa. ¿Cuántos sois en casa? 6 en total. Tu esposa, María, que es jienense. Galuriense, de Jora. De Jóvar, en la provincia de Jaén, y 4 niños. Y 4 niños, 2 niñas y 2 niños. Y estás trabajando como voluntario en 2 centros. Por un lado, el Centro de Estudios de la Unión Africana en Murcia, y por otro lado, en la Cáritas de la parroquia de San Colaboro Miguel. con Cáritas también, y también colaboro con la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia, FAM, como voluntario también. ¿Cómo fue llegar a Murcia? Bueno, a Murcia llegamos aquí porque mi suegro se quedó solo, falleció mi suegra. Estábamos aquel entonces en Zaragoza. Y mi suegro ya era muy mayor, le costaba venir desde Jórar hasta Zaragoza. Dijimos, vamos a buscar un lugar intermedio. Aquel entonces tampoco el trabajo nos iba muy bien en Zaragoza, entonces decidimos buscar una ciudad en la que pudiéramos tener oportunidades. Dijimos, mira, Murcia, ahí hay 2 universidades, podemos intentar en una o la otra, en una ciudad grande también podemos buscar trabajo. Y así, entonces vinimos aquí, y a partir de ahí, afortunadamente, mi suegro ya podía perfectamente desplazar desde Jórar a Murcia, siempre que podía. Él venía solo y volvía. Hasta que ya no podía, tuvimos que recogerlo y vivir con él los últimos años de su vida. Falleció el 7 de mayo de ese mismo año, aquí en Murcia. Y habéis estado con él en el último tiempo. Sí, hemos Han podido con disfrutar de los nietos y los nietos del abuelo. Hemos podido disfrutar de ese último momento, también darle el cariño, que él siempre nos ha cuidado toda su vida, ya sus últimos años, nosotros nos tocaba también demostrar su cariño también. Tú eres de una zona de Guinea, ¿de qué zona? ¿De Ayene? Ayen, soy de Niefan, y mi poblado donde nací es Ayen, que está justamente en el límite entre Niefan y Ebinayon. Ahí hay un parque natural que se llama Ecofa, una zona muy verde. Una zona muy verde de Guinea. Y hay una anécdota que tú cuentas del día de tu nacimiento. Naces el día de San Agustín. Sí, 28 de agosto. ¿Y qué pasó en el poblado ese día? A ver. Bueno, aquel entonces, mi poblado, una zona muy tropical, muy verde, pues la gente fueron a descuartizar el elefante. ¿A descuartizar el elefante? Sí, o sea, era normal que cazaran un elefante en los más recónditos zonas del bosque, ¿no? Entonces la gente se agrupan y van a descuartizarlo. Y el poblado quedó prácticamente vacío porque van gran parte de los varones y las mujeres más fuertes que pueden cargar la carne del elefante para abastecerse de proteínas. Mi madre, que aquel entonces estaba embarazada, se quedó allí en el pueblo. Ya por la tarde, pues, dio luz con algunas parturientas que pudieron acompañarla. Y cuando ya mi padre y toda la gente que habían ido a descuartizar el elefante encontraron que mi madre ya había dado luz. Y ahí estaba Mansueto. Ese soy yo. Sí. Ese eres tú. Y te pusieron un nombre no muy común, o sí es común Mansueto en Guinea. En Guinea es un poco más común que aquí en España, ¿eh? En Guinea no es tan extraño, pero aquí en España sí es mucho más extraño. Mi padre era catequista del pueblo, catequista de esos que celebran la palabra, como no hay curas en aquel entonces le gustaban nombres no tan populares. Yo soy Mansueto, bueno, a uno de mis hermanos, otro se llama Antero, mi hermano el que me sigue justamente, y el resto de los nombres son comunes, Concepción, Máximo, Rosario, etc. Concepción es tu hermana mayor. Mi hermana mayor, la que... Y la que casi fue tu madre. Sí, la que se encargó de cuidarme. ¿Y cómo fue eso? Porque, bueno, tú tienes 4 hijos, pero tú procedes de una familia mucho más numerosa. Sí, somos 8. Bueno, los que sobrevivimos, porque mi madre prácticamente, según me contaba ella, y de lo que yo he podido vivir también, tuvo 16 partos. 16 partos. 16 partos. De los 16, algunos murieron pequeños y otros murieron ya mayores. Entonces yo soy el cuarto. Somos 4 varones y 4 mujeres también. Ellas son muy mayores ya, con nietos y... Y tú estás en medio, en ese grupo. Yo estoy en el medio. De 8, el cuarto. El cuarto. Y entonces tu madre, o sea, tu hermana mayor, os te cuidaba a ti mientras tu madre se dedicaba a los más pequeños. Claro, porque mi padre murió cuando yo tenía 7 años. 7 años. Sí, yo tengo unos recuerdos, pero muy, muy, muy lejanos de mi padre. Entonces, no podía encargarse de cuidarme. Aquel entonces,
Mi hermana estaba casada y se encargó de darme la educación que aquel entonces necesitaba, llevarme Además, a la escuela. si no he hecho yo mal los números y las cuentas, cuando tu padre muere es el mismo año que Guinea deja de ser colonia española y se independiza de España. Claro, en 68. 1968. Y ahí hay una historia un poquito difícil porque entra a presidir el gobierno Francisco Macías. Macías. ¿Y qué pasó con él? Bueno, Macías llega al poder democráticamente, le votan, por lo que hemos podido leer en los libros, en las universidades. Después hay una ruptura que no se entiende muy bien con España y se convierte en un revolucionario comunista, de tal forma que se rompe todo lo que es la estructura del país que había entonces, bueno, en definitiva los valores, ¿no?, que conservaban los guineanos. Y particularmente con la iglesia, la ruptura fue agresiva. Se cierran prácticamente todas las iglesias, persecución aguda contra los curas, sacerdotes y catequistas, bueno, algunos murieron. Y así, gentes de mi edad, así hemos crecido, hasta 1979, es cuando Macías es ejecutado. Y nosotros hemos vivido una situación sin iglesias, una situación nada. Habéis vivido un poco de lo primero, de cuando erais niños. Sí. Que también era difícil, porque tú has dicho que tu padre era catequista y él era encargado de celebrar los domingos la palabra, porque ¿cuándo iba el sacerdote? Sacerdote, por ejemplo, en mi pueblo, que es la Inmaculada Concepción, nuestra patrona, sacerdote iba solamente el día 8 de diciembre. ¿Una vez al año? Una vez al año. En mis tiempos, no sé ahora si se supone que hay más sacerdotes, pero en mis tiempos, una vez al año, para celebrar las comuniones, las primeras, y las confirmaciones y los matrimonios también. Y entonces se vivía de la fe a través de la propia celebración que los mismos catequistas nativos llevaban, ¿no? Claro, y mi madre, que era una mujer devota, de esas que pone el escapulario de la Virgen María, yo le recuerdo a mi madre siempre recitando el Santo Rosario, o sea, al amanecer y al atardecer, siempre. Entonces esa es la fe que hemos vivido antes de que Macías se convirtiera, ¿no?, en comunista. Y todo eso se rompe, como he comentado antes, de una forma brutal. Y eso también fue muy doloroso. Y sin embargo el pueblo mantiene la fe, a pesar de todo. Claro, el pueblo lo mantuvo, a pesar de la brutalidad de Macías. La gente intentaba rezar a escondites, hacer sus rezos, y así hemos funcionado hasta cuando llega 1979, con el nuevo presidente, que es ahora Teodoro Obiang. Hay un poquito ya distinto, cambia las relaciones. Sí, cuando ya llega al poder, en 1979, pues lo primero que hace es abrir las iglesias, o sea, recuperar el culto, además con el viaje de su santidad el santo Juan Pablo II que nos visita en Bata. Yo asistía a esa celebración. De verdad que no le daba mucha importancia a aquel entonces, pero con el tiempo uno va dando cuenta de que las cosas de verdad que marcan mucho y son importantes. Ah, porque tú en aquel momento vivías una religiosidad muy superficial. De verdad, para mí era una especie de rutina. O sea, solamente por recordar lo que hace mi madre y mi hermana, yo iba a la iglesia algunos domingos, de verdad poco más. Yo no pensaba que ir a la iglesia, eso te marcaba que tenías que comportarte como cristiano. O sea, de la celebración a la vida. De la celebración a la vida. Para mí eso no existía. Yo iba a la misa y ya está. Yo continuaba con mi vida, decirlo así, mala, ¿no? Mala vida, cometer barbaridad y eso. Así he crecido también. Pero sin embargo tienes posibilidad y empiezas a estudiar. Claro. Tuviste en colegios también religiosos, ¿no? Sí, porque mi primer curso de promoción, como se llamaba aquel entonces, fue de los claretianos, Misión Católica. Terminé ahí, asistí a otros colegios, donde termino ya lo que es la enseñanza primaria. También es de los lasalianos, de La Salle. De La Salle. De La Salle. Ahí en donde hago mis últimos cursos de enseñanza primaria y accedo al Instituto Carlos Luanga, que es el único que había aquel entonces en la región continental. Entonces, termino el curso de orientación universitaria, empiezo a hacer mi carrera de Derecho, ahí en la UNED, en Guinea. Hago primero, segundo, tercero, con una beca que nos daba la cooperación española, y después las cosas empiezan a retorcer mucho. Una beca de cooperación española. Sí, sí. Y hiciste 3 cursos de Derecho. 3 cursos. Tengo algunas asignaturas pendientes, pero tengo muchísimos créditos de Derecho. Las cosas empiezan a funcionar mal, y así no pudimos aguantar a estudiar.
Y dije, mira, aquí habrá que buscar una beca, varios intentos fallidos, hasta que por fin conseguí una beca para Marruecos. Yo te iba a decir que tu vida está llena de pequeños momentos que uno dice, son situaciones que van sin conexión ninguna, pero luego está todo muy bien organizado, porque el hecho de ir a Marruecos hará que luego puedas venir a España, el hecho de venir a España es conocer a tu esposa, o sea, se va liando toda la vida. Eso parece, ¿verdad? Mi vida es una vida que parece rota, pero al final es como si todo se va conectando, ¿no? Efectivamente. Te hemos dejado en Marruecos, a ver. Llegamos a Marruecos. Quiero que nos ponga una foto de tu esposa, porque estamos hablando de ella y no hemos visto a María. Vamos a ver. Vamos a verla. Ahí estáis. Esto Muy hace bien. poco tiempo, aquí en Murcia. En Murcia. Estamos aquí en Murcia. Muy bien. Pues ya con María de fondo, vamos a ver. ¿Te vas a Marruecos porque dejas de estudiar Derecho o consigues una beca? Llego a Marruecos en 1986. Para seguir estudiando. Para seguir estudiando. Pero ya no Derecho, sino lo que surja. Ahí empezamos a hacer el curso de francés. Pero lo importante que sucede también que coincidimos en Marruecos con las hijas de la Caridad y los hermanos franciscanos que regentaban la iglesia de San Francisco en Rabat, el padre Germán y su hermano, y las hijas de la Caridad. Mientras nosotros estudiábamos, nuestra implicación en la iglesia aumentaba un poco más. O sea, ya no es como en Guinea, que solamente iba a misa de vez en cuando, sino que esta vez voy a la misa, participo en las lecturas, teníamos un coro, y además de eso, las hermanas pues ya nos daban una cierta catequesis, estudio de la Biblia, o sea, íbamos ya... Iba formándote más y pudiendo poder dar después algo. Pero mi vida seguía igual, ¿eh? O sea que de torpe y de mal así, bueno, hacía todo esto, pero hacíamos cosas también que, en fin, siempre que puedo yo pido disculpas a todas las personas que he podido hacer daño, pero algo iba cambiando en mí, ¿eh? Yo le decía que, mira, yo creo que la forma de vida que he llevado en Guinea y la que estoy llevando aquí, si quiero ser cristiano, no es la correcta. Eso iba como una semilla que va germinando dentro y uno no se da cuenta. Hasta que llega una Pascua juvenil y ahí viene lo grande. De verdad que la Pascua juvenil nos marcó mucho, ¿eh? Porque allí en Rabat había como costumbre que toda la Pascua juvenil, las juventudes marianas vicencianas, del que ya formábamos grupo, se juntaban en las torres de Benagarbón. Entonces las hermanas nos invitaron a asistir a esta Pascua juvenil. Sí, en Benagalbón, que es un pueblecito de Málaga, donde hay siempre un encuentro a nivel nacional de todo español, y también de Marruecos venía. De Marruecos veníamos. Nos juntamos ahí, en las torres de Benagalbón. Se disfrutaba mucho en esos encuentros. Había fiesta, música, celebraciones eucarísticas, confesiones y sobre todo testimonios. La gente que venía a dar testimonios, eso sí que me marcó muchísimo. Recuerdo un atardecer, además la imagen la tengo, teniendo en el centro a la Virgen y la Milagrosa, es decir, la gente dando testimonios, gente muy joven, otros no tan jóvenes, sobre su vida, qué forma de vida llevan como cristianos, una vida plena, algunos con sufrimientos, otros con menos sufrimientos. Yo me dije a mí mismo, pero así tengo que comportarme yo también. Si es que soy cristiano, es que tengo que seguir el ejemplo de Cristo, por muy difícil que sea. Ya después, por la noche, ya cuando nos hicieron la entrega de la Biblia, era una ceremonia que teníamos, que te hacen una entrega de la Biblia. Yo recibí la Biblia, eso me marcó mucho y creo que a partir de ahí mi vida ha sido totalmente diferente. Empecé a cambiar, dice, mira, voy a intentar comportarme como cristiano, aspirar a la santidad. Y otra cosa que me marcó también en ese encuentro es precisamente mi esposa. Es la primera vez que la conozco. Ella viene con el grupo de Jodar, de Jaén. De Jaén. Ahí nos conocimos por primera vez. Ahí empezó una relación de carta en carta, yo estando en Marruecos y ella en España. Una relación muy complicada también, porque yo no tenía tampoco muchas facilidades para ir a España, ir y venir. Lo hacíamos, ¿no?, gracias a las hermanas que nos apoyaban. Muchas veces yo iba como voluntario en la residencia de ancianos que tenían las hermanas. En Ceuta fui a un verano, fui también en la residencia de Los Ángeles, Málaga, fui también en la residencia de Marchena, en Sevilla. Ya decías, yo tengo que dar algo de mi vida, claro, me estoy dando cuenta. Y eso es mucho también, porque trabajar con ancianos, eso marca mucho.
o sea, ver la riqueza y el amor que brota en esos seres que ya están ya en sus últimos, ¿no? Y mientras esa relación entre María y tú va creciendo, tú terminas lo que estás estudiando en Marruecos y vuelves a casa, Sí, a Guinea. yo estudié administración pública, hice la opción diplomática, estuve en Marruecos exactamente 6 años. 6 años. ¿Administración pública? Opción diplomática. O sea, había diferentes opciones. Yo hice la opción diplomática. Vuelvo a mi tierra a colaborar en el proceso de desarrollo. Allí estuve en Guinea. Estuve trabajando como consultor nacional en el Ministerio de aquel entonces de Planificación y Cooperación al Desarrollo. Estuve 2 años trabajando. Durante ese tiempo vino la que es hoy mi esposa también, María, y ella estuvo trabajando en el Colegio Español de Malabo. Pero claro, las cosas no nos fueron tampoco muy bien, porque yo trabajaba como eventual. Yo aspiraba a tener el nombramiento de funcionario para poder hacer la carrera que cualquier persona agregada necesita. Y ella pues tuvo complicaciones de enfermedades también. No es que eran enfermedades graves, simplemente que el sistema sanitario aquel entonces en mi tierra no era lo más adecuado. Ella volvió antes a España, y yo me quedé ahí solo, y dije, pues mira, tenemos que rehacer nuestra vida en España. Entonces yo también volví, y ahí llego a Jodar, a su pueblo. Y ya termina la relación, decís, nos casamos, la vida en Jodar, la vida en Jaén, pero sin embargo la vida os lleva a Zaragoza. Claro, en Jodar estuvimos mucho tiempo. Allí trabajé también en muchísimos sitios, trabajé en el ayuntamiento, trabajé en la Junta de Andalucía. Ella también. Después decidimos casarnos, nos casamos en 1996, el 12 de mayo. O sea, casi 20 años. Sí, llevamos ya casi 20 años. Aquí tenemos el fruto de ese matrimonio. Claro. Esto es la... Eso es la iglesia de San Pablo, del barrio de San Pablo de Zaragoza. De Zaragoza, y es la primera comunión de tu hija mayor, Esa ¿no? es la primera comunión de mi Ana Isabel, sí. ¿Cómo se llaman los 4? Ana Isabel, la primera, María José, la segunda, Antonio, el tercero por el abuelo, Alberto, el último, o sea, por mi tío también. O sea que en Sigames son sus apellidos. Y entonces los mayores en Zaragoza hicieron la comunión, los 2 mayores, ¿no? Los 2 mayores en Zaragoza, María José y Ana Isabel. Antonio y Alberto, aquí en San Miguel Arcángel, en Murcia. Y en Zaragoza, que estuviste también colaborando con Cáritas en promoción, o sea, siempre has estado en cooperación. Sí, o sea, mi área profesional donde más he trabajado es lo que es acción social, intervención, cooperación al desarrollo, formación, tema de orientación laboral, siempre he estado. Entonces en Zaragoza empecé trabajando en la Fundación Federico Sanam, que es una fundación también muy grande de acción social para colectivos en riesgo de exclusión social. Yo trabajé ahí como orientador laboral, trabajé como formador también. Después trabajé también en temas de cooperación al desarrollo, desarrollar proyectos en una ONG que se llama Asamblea de Cooperación por la Paz. Trabajé también en el Real Instituto de Estudios Europeos, ahí es para formar a la gente en temas de la Unión Europea, y después terminé en la Universidad de Zaragoza. Estuve como profesor 2 años impartiendo clases de Derecho Internacional Público y organizaciones internacionales. Pero además de eso, colaboraba con Cáritas en la pastoral de inmigrantes en mi parroquia de San Pablo, con Jesús Domínguez. En Zaragoza. En Zaragoza, a nuestro párroco. Ahí colaboraba también, y con Manos Unidas ocasionalmente. Y también colaboraba con Cáritas en la diocesana, la grande que tiene ahí, en un servicio que tiene ahí en Zaragoza, en un servicio de estudios sociales, que eso es puramente investigación aplicada. Eso es un vivero de proyectos, ahí son esa gente que van por los barrios. Igual que luego eso a nivel nacional da lugar al informe FOESA a nivel Exacto, de todo eso. esto. Entonces colaboré también ahí en temas de orientación. Sí, siempre he estado colaborando cuando he podido, gracias a Dios. Y luego, ¿cómo fue venir a Murcia? ¿Cuánto tiempo fue en Zaragoza? ¿5 años? ¿O 4 En Zaragoza estuvimos desde 2003 hasta 2010, 7 años. 7 años. Vinimos aquí en Zaragoza por lo que he comentado antes. Exactamente, por el abuelo. Por el tema del abuelo, sí. Creo que tenemos alguna foto de las primeras comuniones, Sí, o alguna está foto con ahí. el abuelo. Ahora cuando salga presentamos al abuelo Antonio, que también tiene que ver. Esta es otra primera comunión, ¿no? Esta es la abuela, claro. La abuela. Sí. Esta es la de comunión de María José. De María José, sí, la abuela Marcelina. Claro, también fallecida ya. Sí. Claro. Esa también en San Pablo de Zaragoza. Esta es una iglesia
patrimonio de la humanidad de estilo mudéjar, muy bonita, ahí en San Pablo, en Zaragoza. Y en Murcia vienes pero venís sin conocer nada, o no sabes dónde vas a venir, simplemente ¿cómo fue los primeros días, los primeros semanas? Sí, en Murcia? de verdad venimos de eso, la aventura, no teníamos nada previsto aquí, simplemente vinimos, buscamos un piso para poder cobijarse y empezamos a buscar trabajo, y en eso estamos. He trabajado, desde que estoy aquí, he trabajado en Racinet, red de apoyo a la inmigración. Ahí trabajé en un proyecto de intervención social para ver el tema de la inmigración y vivienda durante la crisis. Ahí estuve trabajando 3 meses. Sí, fue un trabajo muy bueno, pero ha durado. Aquí tenemos el abuelo, ¿no? Ese es el abuelo, sí. Ahí está el abuelo. Antonio, sí. ¿Y esto ya es aquí en Murcia? Claro. San Miguel. Sí, La comunión de Antonio, claro. del abuelo Antonio. Y en Murcia ahora mismo estás en paro, los dos, sí. María y tú. Pero no perdemos la esperanza. Pensamos que la crisis está va remitiendo y que todos esos progresos en forma de creación de empleo alcancen a todas las familias y a la nuestra también. Pero eso no quita que tú estés colaborando como voluntario ahí sí. En Cáritas, en la Unión Africana, como decías, en el Centro de Estudios. Y bueno, ¿y cuándo fue? Porque también tienes un doctorado por la Universidad de Granada. Sí, completaste la formación. Sí, el doctorado empecé a hacerlo cuando estaba en Jorar, en el pueblo de mi mujer. Empecé en 1997. Estuve haciéndolo hasta 2003 en la Universidad de Granada, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Entonces, en un programa de gobierno y administración. Entonces, ahí hice el doctorado, defendí mi tesis doctoral el 30 de julio de 2003. El tesis versa sobre el proceso político de Guinea Ecuatorial, desde la independencia hasta la predemocracia. Es un doctorado en ciencias políticas y sociología. Y entonces todo ese tema para ti, bueno, lo tienes más que dominado. De hecho, nos hemos encontrado hace poco en una incipiente escuela que se quiere crear a nivel de Cáritas diocesana, de formación para Cáritas, porque en doctrina social, en procesos de sociología, en procesos de inmigración, pues tú estás bastante ducho, ¿no? Bueno, hombre, formación sí he recibido sobre esos temas, he tenido esa oportunidad, porque allí en Zaragoza hicimos muchísimos cursos, no solamente cursos de voluntariado, cursos de estudios de la realidad, tema de investigación, y en Creta, Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, hice un curso también muy importante con el Movimiento Cultural Cristiano de Doctrina Social de la Iglesia. O sea que siempre que he podido, he recibido esa formación para fortalecer también mi fe. La fe hay que fortalecerla, hay que desarrollar la cultura cristiana. Y ahora, ¿cómo es tu fe y cómo vives la fe en familia? ¿Tus hijos cómo les transmiten la fe? De verdad, estoy intentando hacerlo, lo mismo que han hecho mi padre, aunque en corto tiempo, y mi madre. O sea, mi madre siempre me decía eso, que mira, somos seres, procedemos del polvo y del polvo tenemos que volver. O sea, tú procuras ser una persona generosa, una persona humilde y una persona honrada. Y eso es lo que nosotros, mi esposa y yo, intentamos transmitir también a nuestros hijos, que en la vida tenemos un Padre que es el de arriba. Ese es el más importante, a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que su bondad y su misericordia es infinita. Ya aquí en la tierra pues hay que tener humildad y hay que tener muchísimo amor en el trato con las demás personas. Sobre todo para que tienen una dignidad como hijos de ese mismo Padre, claro. Así. Por eso el trabajo con el último, pues lo has dedicado muchísimo tiempo. Y tenemos una foto de familia que ya de tu hija, porque la hija mayor ya está estudiando en la universidad, ha crecido. Sí, Ana Isabel. Ana Isabel ha crecido ya, está estudiando Historia del Arte. Está aquí en la Merced. ¿Cómo le va? Le gusta, siempre, desde pequeña siempre ha estado muy entusiasmado por esos temas. Esto es en la graduación. Eso es Cascales, claro, nos invitaron ahí. En la graduación de bachillerato. De bachillerato. Ajá. Nos invitaron a asistir, allí estamos. ¿Qué le dirías tú al mundo de hoy? A este mundo individualista que dice, bastante tengo con mis problemas. Bueno, una persona también insignificante como yo para decirle algo al mundo.
insignificante. Lo que tenemos que decir nosotros no es insignificante. Lo que digo a este mundo, que mira, Dios está ahí siempre, ¿eh? Los seres vivos, los seres humanos, venimos, pasamos y nos vamos. Tenemos que tener eso muy en cuenta. De tal forma que nuestra transitoria, que es muy pequeña, por mucho que uno viva 100 años en esta tierra, es corta, tenemos que procurar ser buenos y ser generosos. Lo sencillo, lo que siempre dice el Evangelio, que no hagas al otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran, ¿no? Y como dice también el Papa Francisco, el tema de generosidad, que a nadie le van a enterar con sus bienes, siempre nos vamos lo mismo que vinimos, desnudos. Vamos a llevar lo que hemos sembrado en amor. Exacto, en amor, eso es lo único que se lleva. ¿Echas de menos Guinea? ¿Has vuelto? ¿Has podido volver hace poco o no? A Guinea no he vuelto, pero es verdad que, si le digo, no paso ni un solo día, sin pensar en mi tierra, ¿eh? Si es que digo, prácticamente pienso siempre en mi tierra, pienso. Al menos noticias de cómo está. Sí, noticias, sí. Además, como gran parte de mi familia la tengo ahí, aquí en España solamente tengo una hermana, la última, Petronila, que vive en Igualada, en Barcelona. El resto de mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos están ahí. Tengo también aquí una sobrina que está en Jaén. Sí, de verdad que he hecho en falta mi tierra y espero que le llegue la iluminación del Señor a los que tienen en sus manos hacer las cosas bien, para que la prosperidad, la democracia, la seguridad y la paz llegue a todas las familias de mi Guinea Ecuatorial. ¿Cómo está hoy día la Iglesia Católica en Guinea? La Iglesia va funcionando, ¿eh? Tampoco no sé hacer un gran análisis. Lo único que sé es que cuando hicieron el tema del Concilio Vaticano II, por lo que he comentado antes, a la hora de todo lo que se ha cogido en el Concilio Vaticano, llevarlo a las iglesias locales, hacerlo realidad, es justamente ahí en donde estaba Macías. Es como si ahí hubo una ruptura con la iglesia de Guinea. Yo creo que esa sí que es una dificultad que tenemos. O sea, todo lo que se sacó del Concilio Vaticano II hay que ir transmitiéndolo. Claro, porque tardó en llegar. Tardó en llegar. 15 años más. 15 años más, porque el ambiente que estaba era totalmente nada, que no había iglesia, no había. Entonces hay que ir transmitiendo todos esos valores poco a poco. Pero en general está bien, hay una iglesia viva, ya tiene más obispos, más sacerdotes, está funcionando. Pues ha sido un placer estar contigo comentando pues un poco tu vida y la luz que puedes transmitir, porque a mí me ha impresionado lo que tú decías. ¿Cuánta gente, no sé si quieres ampliar un poquito esto, hoy día vive su fe muy superficialmente? Voy a misa, hago 4 oraciones, pero luego no hay un compromiso social ni un compromiso en la vida. Y tú vivías así hasta que llegó un momento de una conversión que con la juventud de Mariana Vicencianas en aquel encuentro. Y tú invitarías a la gente a encontrarse con el Señor cara a cara para cambiarle la vida, ¿no? Claro, porque esa es la realidad. Porque no se puede vivir la vida al margen de Dios. Que uno diga que es creyente o no es creyente, ateo, increyentes, etc. La realidad divina es una realidad que está ahí. Hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. De tal forma que nuestra misión en esa peregrinación en la tierra es hacer el bien, en la medida que cada cual pueda, ¿no? Hacer humildes y funcionar gracias con la iluminación del Espíritu Santo, con el amor. Por eso yo siempre digo que yo doy gracias a Guinea Ecuatorial y a mis padres por todo lo que han hecho por mí. Doy gracias también a España por haberme recibido como inmigrante, porque eso es importante. Cuando uno viene, te reciben, a pesar de todas las dificultades que uno puede tener, pero acogerte en otra tierra siempre es importante. Y doy gracias también a mi esposa, a su familia y al pueblo de Jorar también, que desde el primer día me cogieron como un hijo suyo. Y finalmente yo tengo que agradecer a la Madre Iglesia, ¿no? Que es la que nos mantiene materialmente y es la que mantiene firme nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pues que sigas colaborando con la Iglesia en la medida de tus posibilidades, y lo que te deseo para ti, para tu esposa, para tu familia, pues que esta crisis se acabe y tú seas uno de los
próximos que ya podéis encontrar, porque con tu formación pues hay mucho trabajo donde puedes tener una buena realización personal y sobre todo pues para poder dar todo aquello que también tú has recibido. Muchísimas gracias, Mansueto. Ha sido un placer estar contigo. Nos seguiremos viendo porque tenemos que colaborar en esa escuela de Cáritas. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias por invitarme. Y a ustedes, señoras y señores, un placer volver a estar en sus casas con ustedes un programa más. Ya lo saben, si lo desean, la semana que viene le volvemos a llamar para que nos abran los televisores y podamos tener un nuevo programa de Vidas con Luz. Muy buenas noches.